recordándote que puedes estudiar con nosotros en tu casa, tu oficina, porque es a distancia. Somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y esta es tu oportunidad. Quiero honrar en este día a Juan Carlos Madero, Pastor Juan Carlos Madero, en la población de Arjona, departamento de Bolívar, República de Colombia. Pastor Juan Carlos, gracias por estar conectado y gracias por las preguntas que usted nos ha hecho. Hoy queremos hablar entonces de la diferencia entre un discípulo, primero un creyente, un discípulo, un apóstol y un cristiano. ¿Será que habrá alguna diferencia? Bueno, si hay alguna diferencia, vamos a tratar de establecerla. Y una pregunta es que si los hermanos de Jesús, es la pregunta que nos hacía el pastor Juan Carlos, hoy lunes muy temprano, si los hermanos de Jesús eran discípulos o eran hermanos en la carne o eran, ¿qué eran? Entonces, yo quiero comentarle a mi pastor y a todos los hermanos que María sí tuvo hijos e hijas, dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la Biblia. Aquí no se trata de lo que el hombre piense, de lo que el hombre diga. Dejamos a un lado todo concepto subjetivo y nos vamos a la Biblia. Y es así como entonces nos encontramos que en Juan capítulo 7, Evangelio según San Juan capítulo 7, del 1 al 6, dice la palabra del Señor que los hermanos de Jesús, le dijeron: vete a tus discípulos para que vean tus obras, porque cualquiera que se quiera dar a conocer no queda oculto. Vete a tus discípulos. Hay un sacerdote de apellido Toro, un hombre experto en torcer las escrituras para engañar a la humanidad. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros aquí en el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esta expresión, porque ni aun sus hermanos creían en él, nos indican que no se está refiriendo a hermanos espirituales. Se está refiriendo a hermanos carnales, en la carne. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Si hubiesen sido discípulos o apóstoles o hermanos en la fe, no dijera así. No dijera así. La palabra hermano es un término connotativo. Puede anotar, anótelo. Un término connotativo, es decir, que tiene más de un significado. Hay otras partes de la Escritura que la palabra de Dios a nosotros nos enseña que aquí no se está refiriendo a hermanos en la fe, sino que se está refiriendo a hermanos en la carne.
Marcos capítulo 6, vamos a mirar Marcos capítulo 6, mire lo que dice el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Así era identificado Jesucristo, como el carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No está hablando aquí de hermanos espirituales, sino hermanos en la carne. Aquí menciona Judas, en este versículo, no el Iscariote, sino el que escribió el libro de Judas, la carta de Judas. Y si usted observa el libro de Judas, allá hay una letrica pequeñita en el versículo 1. Judas es un libro que queda antes de Apocalipsis. Hay una letrica pequeñita en el versículo 1. Y ese versículo 1 nos remite a Mateo 13:55, que es donde estamos leyendo. Es donde estamos leyendo. Porque la Biblia tiene referencias. Ahora, hay otros pasajes donde la palabra de Dios habla de hermanos que no son carnales. Que no son carnales. Primera de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo, vamos a leer el anterior, el 4, vamos a leer desde el 4, refiriéndose a Jesucristo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces aquí estos hermanos no se está refiriendo a hermanos en la carne, pero hermanos en la fe. Hermanos en la fe. La palabra de Dios menciona al creyente como la persona que se inicia, la persona que empieza sus primeros pasos, porque existe una diferencia entre creer en Dios, creerle a Dios y seguir a Dios. Eso lo voy a explicar en otro audio, si el Señor me lo permite. Entonces, estamos hablando del creyente, pero el creyente necesita ser discipulado. Necesita ser discipulado, necesita aprender. Aquí no se trata de que sí, yo recibo al Señor y ya, no. Porque todos nosotros, a excepción de Jesucristo, nacimos en el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas aprendimos a pensar, hablar y actuar como hijos de tiniebla. Al llegar a los pies de Jesucristo, entonces necesitamos aprender los principios de Cristo, los principios del reino, para poder convertirnos en seguidores de Cristo. Todo el mundo dice, no, yo creo en Cristo, yo tengo fe en Cristo, yo leo la palabra de Cristo, pero ¿estás siguiendo a Cristo? Sí, yo lo estoy siguiendo. ¿Quién es su pastor? No, yo no tengo pastor, mi pastor es Dios. No, toda oveja que no tiene un pastor es una oveja descarriada. Cualquiera que la encuentre y la quiere matar, la mata. Hace con ella lo que sea, porque es una oveja sin pastor. Entonces, fíjense que es importante. Primero, la persona empieza como creyente. Segundo paso, como discípulo. Juan 8,
31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, estaban en la posición de creyentes: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Hay mucha gente que usted ve que asiste a las iglesias, pero no son discípulos del Señor. Escuchan la palabra, aprenden unos textos bíblicos, sí, la Biblia dice, pero no son discípulos del Señor, porque no han entrado en un estudio consuetudinario, continuo, permanente, y en un ejercicio de preguntar y responder, preguntar, responder, aprender y enseñarle a otros. Eso es un discípulo. Aquí no se trata de que sí, yo voy a la iglesia. Hay que convertirnos en discípulos. ¿Quiénes eran los apóstoles? Fueron 12 hombres, de los cuales quedaron 11, llamados por Dios para revelarles la palabra, inspirarlos a escribir la palabra y convertirse, según Efesios 2:20, en fundamento de la iglesia del Señor. Esos 12 apóstoles fueron únicos, porque fueron los únicos que recibieron la capacidad de tener la revelación de la palabra de Dios y fueron inspirados para que la escribieran, los únicos. Aparte de ellos, Dios no reconoce ni le da el estatus de apóstol primitivo. Los apóstoles que hay en Efesios 4:11, escuche, Efesios 4:11, son misioneros, hombres que están bajo la autoridad de un pastor. No dice la Biblia sujetados a vuestros apóstoles, no. El apóstol es un misionero que se sujeta bajo la autoridad de un pastor, de una junta directiva. Los misioneros que trajeron la iglesia cuadrangular, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana, Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe y iglesias bautistas, fueron apóstoles y son apóstoles, es decir, misioneros. Lluvias de bendiciones, acuérdate que puedes estudiar con nosotros, no detengas tus pasos, porque si hay un propósito maligno hoy en día es que el enemigo no quiere que nos capacitemos, no quiere que nos preparemos, pone 1000 obstáculos, pone a la persona a pensar es en el dinero. Porque la mayoría de nosotros hoy, el dinero está por encima de Cristo y del llamado de Dios. Qué triste eso. El tiempo, no tengo tiempo. El enemigo les pone que el tiempo, primero es el tiempo que Dios y que su capacitación y su preparación. Por lo tanto, no tienen tiempo. Ni siquiera para ver los videos. La mayoría de mucha gente no logra ver los videos. Logra el comienzo y lo quita. Porque el mundo entero se encuentra en un afán desenfrenado, en una carrera. Por eso dice el Señor, basta a cada día su propio afán. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Gracias por dejarme un comentario. Gracias por dejarme un comentario. Preguntas que tengas, lo puedes hacer a través de los comentarios que están activos.